Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos un segundito, que estén algunas personas más, que llegue nuestro invitado. Hola, 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 ¿qué más? ¿Cómo ahora vas? sí, muy Ahora bien. sí. Hola, hola. ¿Cómo van? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo vamos? Ahí nos ven bien, nos escuchan bien. Por favor, confirmenos. Yo los veo bien, pero se escucha un poquito lejos. A ver, ¿será que así nos escuchan mejor? Sí, Ahora sí, sí, hablando un poco. listo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. Pues yo creo que vamos empezando porque tenemos bastantes cosas de las cuales hablar y pues tenemos una horita para que no se nos haga muy extenso. Entonces, hoy vamos a tener esta pequeña sesión de conversación con Daniel y con Andrés, que son dos personas que tienen reciente experiencia, bueno, tienen muchos años de experiencia en muchos temas. Daniel es ingeniero financiero, Andrés es ingeniero de sistemas y han tenido pues oportunidad de trabajar en diferentes industrias, telecomunicaciones, sector real, financiero, pero recientemente están muy enfocados en la parte de los datos, de la analítica de datos y todo lo que esto abarca. Y quisimos hacer este espacio para hablar de este tema tan importante para las empresas y que a veces subestimamos el impacto que puede tener el no tener una buena gestión de datos. Entonces, quiero presentarles a Daniel y Andrés para que nos cuenten un poco de algunas cosas de las cuales son expertos. Entonces, bueno, bienvenidos muchachos, muchas gracias por este espacio que nos concedieron y cuéntenos un poquito de ustedes, por favor. Pues Mejía, muchas gracias por tenernos acá en este espacio, de verdad lo apreciamos muchísimo y pues esperamos que toda esta información que les vamos a transmitir sea de mucha utilidad y la puedan aplicar. Como lo decías, yo soy Daniel Jaramillo, me eduqué como ingeniero financiero, hice después un máster en finanzas y pues soy un becario de por vida, me gusta estar aprendiendo y en continuo aprendizaje.
y nos acompaña acá don Andrés. Mi nombre es Andrés Salazar, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en administración de empresas, muy apasionado por los datos, por todo este mundo que todos los días nos cambia y cómo podemos aprovechar todo para darle valor a los negocios, y a eso nos dedicamos, a ser apasionados por los datos realmente. Y a generar valor desde ellos. Eso es lo que hacemos. Bueno, muchas gracias por la presentación y quiero empezar haciéndoles la pregunta del millón y que quizás esta pregunta sea muy importante para todas las personas que vean este video y es, ¿qué se entiende por datos? Bueno, realmente, como tú dices, esa palabra a veces es muy etérea, ¿verdad? Uno habla de datos y piensa siempre en tener una super infraestructura que esté ligada a todo el procesamiento del mundo, y realmente no es así. O sea, datos tenemos todos tenemos datos en el celular, en el cuaderno, en todo lado. Hasta el señor que tiene su tienda en la esquina tiene datos, él tiene su cuaderno y ahí va llevando cuánto vende, quién le debe, cuánto debe, tiene su inventario, tiene todo. Entonces, para hacerlo simple, datos es todo aquello que yo tengo en mi organización, información acerca de las diferentes áreas de la misma, y no necesariamente debe estar atado a un sistema computarizado. Datos es todo lo que yo tengo de mi empresa con lo que yo puedo gestionar. Así es. Sin embargo, y complementando un poquito lo que nos compartía Andrés, pues existen varios tipos de datos, ¿cierto? Ya si nos vamos un poquito más técnicos, vamos a encontrar datos tanto estructurados, que el símil es como tener un sistema de columnas y filas, como un Excel, ¿cierto? En donde consigno la información de mi empresa o de mi actividad, o hay diferentes tipos de tablas. Pero también hay datos no estructurados, ¿cierto? Como lo son el texto, la voz y los audios. Ok. Y hoy por hoy, pues entendemos que hay una infinidad de fuentes de información y de datos. Pues ahorita el ejemplo que ponía Andrés me parece súper importante porque de hecho en las tiendas funcionan bastante bien, así sea a punta de libreta. Ellos hacen un muy buen uso de los datos. Paradójicamente, no todas las empresas adquieren esa cultura y subestiman la importancia de tener una buena gestión de la información. Entonces, ¿para qué se usan los datos? ¿Cuál es la finalidad de tenerlos? ¿O es simplemente como para efectos de contabilidad y esas cosas? No necesariamente. O sea, los datos, como hablamos antes, están en todos los procesos de la organización. Entonces, yo tengo una compañía, todas las áreas tienen datos diferentes. Yo tengo un área de ventas, tengo un área de inventarios, un área de contabilidad, y cada una tiene un dato diferente y asimismo lo puedo usar distinto. Acá lo clave no es tener datos porque todas las empresas tienen datos, sino cómo uso esa información o todo ese flujo que me va llegando por todo lado para darle valor al negocio. Entonces yo tengo que devolverme y pensar qué quiero hacer primero. Entonces quiero vender más, por ejemplo, pero es una pregunta lo mismo, muy amplia. Entonces, ¿qué quieres vender más? Quiero vender más de este producto en, no sé, en Medellín. Bueno, entonces me devuelvo para ver qué datos tengo y cómo puedo resolver esa pregunta. Y esto no solamente va a cómo respondo eso, sino también financieramente, cómo me da el caso de uso para poder responder a la pregunta. Así es, esos casos de negocio son muy importantes porque es la forma en la que se genera valor. Y acá viene una premisa que usamos mucho quienes nos dedicamos a los datos, y es: los datos por sí solos no dicen nada, ¿cierto? Los datos se necesitan convertir en información, y esa información en conocimiento para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta estos casos de negocio que menciona Andrés, para poder validar primero la necesidad que se está planteando todas las empresas, aparte de que tienen cantidades de datos en todo lado, pues pueden generar valor desde ellos, ¿sí? Pero cómo esas iniciativas se empiezan a, digamos, de cierta forma, aterrizar en un caso de uso que permita ver cuáles son esos posibles ingresos o posibles aplicaciones. Puede ser reducción de costos, puede ser predecir, incluso si vamos más avanzados, ¿sí?
y cómo con esas aplicaciones usted puede generar valor o un ROI positivo. Eso es muy importante y ahí están tocando algunos temas que a mí desde mi haber financiero me parecen muy importantes y que ahorita más adelantico les pregunto, pero en este momento quisiera que me contaran y pues que le contaran a todas las personas que vayan a ver este video en algún momento, si yo soy una pequeña empresa o incluso si no soy empresa aún y estoy como en ese proceso de ser un negocio, de estar como en ese camino hacia el empresarismo. ¿Qué necesito para tener una estrategia adecuada de datos o de información? ¿Cuáles son los recursos que requiero? Porque tenemos esa idea de que esto es un tema que es costoso, requiere unas personas supremamente especializadas, necesito tener unos software como muy robustos y eso quizás sesgue como las decisiones en torno a hacerle una gestión adecuada a la información y nos quedamos como con lo que tenemos a mano, pero aún eso que tenemos a la mano creo que sirve mucho, ¿no? Totalmente. Y acá tú tocas dos temas que se pueden unir en uno solo. Tú dices si la empresa no existe y si ya tienes una empresa. Entonces, si no existe, a la larga es mejor porque tú tienes todo el mundo abierto para poder armarlo. Entonces, no necesariamente hay que empezar con la infraestructura gigante. Lienzo en blanco. Con un lienzo en blanco, no como el que está atrás, ese ya está pintado, pero un lienzo en blanco para poder pintar. Entonces, mira, que tú podrías, yo voy a hacer un emprendimiento y no quiero invertir todavía en eso porque ese no es el core de mi negocio. Puedo hacerlo. Entonces, puedo montarlo todo en herramientas que son free, que no son tan robustas, pero me van a servir. Entonces, todos conocemos las herramientas básicas que tiene Google, ¿cierto? Entonces tenemos un mini Office, porque es así, tengo el Excel de Office, tengo el Word de Office, o sea, como todo el homólogo que uno puede tener pago, lo puede tener allá free. En temas de datos es exactamente lo mismo, tienes un sistema donde puedes almacenar información, que es gratis, tienes un sistema que te sirve también para poder ver los datos organizados, o sea, armar tus gráficas y tener todo. Entonces, mira que ahí puedes empezar desde cero sin invertir un peso. Obviamente acá se necesita alguien que conozca las herramientas, pero son muy intuitivas, por así Son decirlo. intuitivas y también pues están muy bien documentadas, entonces puedes acceder a eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay unos free tiers o como unos límites de gratuidad, ¿cierto? En donde pues hay un almacenamiento disponible gratuito hasta ciertas gigas, un procesamiento o un tipo de llamados a la base de datos que pueden ser gratuitos hasta cierto número de llamados. Entonces es muy importante tener en cuenta también cuáles son esos topes máximos o límites gratuitos para no incurrir en costos si no se quiere, ¿cierto? Acá yo creo que también es muy importante empezar a mencionar roles, ¿sí o qué? En datos tenemos un montón de roles. Sí, y acá ahí viene la otra parte de lo que tú nos preguntabas. Si yo ya tengo una empresa que ya cuenta con algo, lo que sea, yo manejo toda mi información en Excel, tengo un CRM o tengo un sistema, ahí hay N mil roles, pero hay unos más relevantes que otros. Por ejemplo, Y que dependen, qué tan interrumpirte también de la madurez que tengan las empresas y las necesidades que tengan cada una de ellas. tal cual. Hay un rol que, por ejemplo, puede ser muy global y es el tema de gobierno. O sea, una persona que sepa cómo los datos que yo tengo en mi empresa me van a aportar al negocio, independiente que esa persona lo haga, pero sabe dónde está la información y lo lleva a cabo. Después viene, no sé, el analista. El analista toma los datos y empieza a moler lo que llaman coloquialmente, a usar esa información para darle valor. Un análisis de datos. También está el científico de datos, que ahí es. Y de hecho yo me volvería uno antes y es el ingeniero de datos. Porque es que hagamos de cuenta que los datos son como un tubo, ¿sí? Un tubo de producción, donde se ingesta la información, se carga, se transforma y se guarda, ¿sí? Ya viene una capa analítica que es donde se empieza a hacer la magia con los datos, bien sea en cualquiera de las cuatro aristas de la analítica, ¿cierto? Que nosotros la vemos, bien sea analítica descriptiva, que
va muy enfocada en explicar el qué pasó hasta hoy, ¿cierto? Cómo analizar, qué pena, cómo analizar el partido de ayer. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó 1-0. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que hizo el gol? ¿Cuántas faltas hubo? Ajá, todos esos indicadores estadísticos son analítica descriptiva porque fue de ayer. O sea, ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Pero fue el partido de ayer. Entonces, la segunda vertiente de cómo nosotros vemos la analítica es la analítica predictiva, ¿cierto? Que con los datos pasados yo pueda predecir, no sé, las ventas de un futuro, las ventas del próximo mes, del próximo año, hacer un forecast, ¿sí? La prescriptiva que va muy atada con la predictiva más la estrategia de negocio que se quiere implementar y una cuarta fase que vendría siendo la cognitiva que propende por replicar todo lo que son las habilidades cognitivas humanas, como el habla, la escucha, la visión, ¿sí? Pero para eso necesitamos ya haber recorrido. No, y una madurez en datos bastante significativa. Entonces, devolviéndome un poco al tema de los roles, antes de llegar, por ejemplo, a un rol de científico de datos, vamos a necesitar, por ejemplo, un ingeniero de datos, ¿sí? Que se encargue de toda la ingesta, transformación, carga que requieren los datos para su almacenamiento y que ese ciclo permanezca en el tiempo, ¿cierto? Para recoger datos históricos, porque el científico de datos, sin datos históricos, pues no va a poder hacer una predicción, ¿sí? Que es a lo que se encarga un científico de lo que se encarga un científico de datos, ¿sí? Y acá, mira que aquí hay un tema que nosotros hablamos aquí de roles todo de datos, ¿verdad? O sea, que el científico, el analista, el arquitecto, el desarrollador, pero acá hay un rol que puede ser más relevante que los demás y es el directivo que entiende que los datos son importantes para su organización o el dueño de la empresa o la persona que está asesorando el desarrollo de esa compañía. Porque aquí en Asia tener un super sistema, eso también ha pasado. La empresa que tiene el último Ferraris parqueados. Ajá, tengo el Ferrari en la entrada, pero no lo uso. No lo sé manejar una cuadra. Ajá, y no me alcanza para pagar piloto. Eso es lo peor, porque uno tiene las herramientas y probablemente no los usa. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ir atado a una cultura de datos, a un change management que realmente se traduce en que la organización sepa que los datos son un activo más de la misma y no como algo de si no lo hago la competencia lo hace. No, es que eso es para bien propio y se vuelve digamos que un habilitador organizacional, estratégico, un bien para uso. Entonces, los datos se monetizan, se pueden monetizar, ¿cierto? Y adicionalmente, yo creo que es muy importante el punto que toca Salazar, y es que esa gestión del cambio y esa directriz tiene que ser un convencimiento desde la cabeza, desde el CEO, desde el presidente, el director, country manager, como lo quieran llamar, desde esa persona que lidera la compañía, de ahí para abajo, ¿sí? Pero también hay otras formas de irrigar de abajo para arriba, pero yo personalmente las encuentro mucho más difíciles, ¿sí? Entonces, yo creería o estoy 100% convencido de que el cambio viene desde el C-Board o desde los tomadores de decisiones con toda la operación, tanto táctica como operativa. Tal cual. Bueno, tengo dos preguntas con relación a esto que nos están contando. La primera es, me voy a devolver un poquito como pensando en una empresa que no es muy grande, no tiene una estructura muy robusta y entonces uno ahí qué hace, porque ustedes me mencionaron como 5 o 6 perfiles y yo tengo clientes, por ejemplo, cuyas estructuras son muy reducidas. Entonces yo financieramente no les voy a dejar contratar 6 personas de entrada para que hagan toda esta gestión. Entonces uno qué hace en esos casos. Pero la segunda pregunta que quería hacerles es si los datos deberían tener unas características determinadas para que cumplan como esa función específica de informar, ¿cierto? Porque a veces los datos no informan. Ok. Frente a la cantidad de personas que deberías tener es muy subjetivo. O sea, eso depende. Tú me dices, mira, hay una organización que es pequeña, que probablemente no puede contratar un equipo de científicos, analistas, desarrolladores y las 20, 30 personas que podrá una multinacional. Pero creo que acá realmente no se necesita tanta gente para iniciar. Tú puedes empezar y hacerlo escalable.
tener un ingeniero de datos, que es lo que dice Dani, es la persona que va a entender y va a decir, bueno, ¿qué hay? Empiezo a sacar datos y los mismos usuarios finales pueden armar su visualización. Desde que yo tenga, no sé, en unos Excel disponible, bonita, la información ordenada, ahí se pueden hacer las gráficas que uno considere y voy escalando. Posteriormente una analista de datos, posteriormente un científico de datos, que sería lo ideal, o sea, por lo menos tener 3 personas, pero con uno fácilmente puede iniciar. No me puede bandear y eso depende también de las necesidades y la madurez que tenga cada una de esas empresas, ¿cierto? Es que las necesidades son muy específicas, ¿cierto? Porque como bien lo decís, hay empresas con 6 personas, como hay empresas con 30 y que tienen necesidades diferentes, ¿sí? Ahí lo que es bastante relevante mencionar es que todas esas iniciativas se van pagando en el largo plazo y ahí es donde el financiero, un rol como el tuyo, es muy importante, claro, ese acompañamiento de, vea, con esto sí estamos generando el valor, ¿sí? Estamos generando los ahorros o estamos logrando mitigar el riesgo o tenemos mejor cartera, porque es que hay muchos casos aplicados a las necesidades de negocio, ¿cierto? Con datos. ¿Cómo qué? Como cobranza súper aplicado, scoring, logística, inventarios, financieros también, para hacer forecast, ¿sí? Pero eso también depende, como he sido reiterativo durante este live, de las necesidades de la empresa, porque hay empresas que solo necesitan tener su tablerito de datos que se actualice con cierta frecuencia, que se actualice mensual, como habrá una empresa que su necesidad es que todos los días el dashboard esté actualizado. Y probablemente ahí estemos perdiendo valor. O sea, si solo se utiliza la data para reportar, los reportes son necesarios, ¿cierto? Siempre hemos hablado de tomar decisiones basadas en datos. Yo creo que esa frase ha salido N mil veces en todo lado. Sí, se me está volviendo para y cliché, pero no, es verdad. Sí, y eso es muy necesario. Exacto, eso es lo que dice la academia. O sea, la academia dice, venga, tome decisiones, sea data driven, sea todo este tema de onda de tengo datos y los uso. Pero probablemente la reportería no es el final de todo esto. O sea, listo, tengo los datos y reporto. Bueno, está muy bonito su tablero, me gustan sus colores, están chéveres. Pero de ahí no estoy generando el valor que podría ser. Entonces todo esto siempre debe ir a generar en qué puedo yo apoyar el dinero. O sea, bueno, yo qué estoy generando, un ahorro, ok, ¿qué tanto ahorro? Probablemente no es algo que yo te diga, ven, yo monto el sistema y mañana tengo el ahorro. No, porque estos modelos necesitan construirse y tienen lo que hablamos. Un ciclo es una escalera, cada peldaño me va a dar un valor diferente. Eso es muy importante también dentro de la estrategia. La estrategia de datos es el pilar fundamental de esta conversación en realidad, porque sin estrategia no hay nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a obtener datos? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Cómo lo voy a disponibilizar? ¿Cómo voy a generar valor desde los datos? Súper importante. Entonces, ahí en la generación de datos viene el rol de empezar a generar iniciativas que no necesariamente, como dices, al azar van a generar valor en el día uno, pero sí desde la estrategia y si se sigue juiciosamente, digamos como ese paso a paso, pueden generar valor, porque esto es una carrera de largo alcance, ¿cierto? Es una carrera, es una apuesta grande a generar valor en el tiempo, desde los datos. Entonces una estrategia de datos aplicada debería estar dando unos primeros pisos de viabilidad financiera en unos primeros 6 meses posiblemente, mientras se estabilizan los modelos y demás, pero empieza a consolidarse mucho más después del segundo año. Sí, es algo que quería mencionar, que esto es una estrategia sentada para cumplirse. Claramente uno empieza a generar valor desde el día cero, ¿cómo? Optimizando, haciendo automatizaciones, ¿sí? Viendo qué costos puede empezar también a meterse más en los procesos y a ver cómo los puede reducir. Sin embargo, pues una estrategia de datos bien montada, reitero, puede tardarse en generar el valor que se espera en aproximadamente entre 1 y 2 años. Aquí yo estaba pensando como en
casos que a mí me toca tener muy de cerca con las empresas con las que trabajo y uno se encuentra muchas falencias, no porque sean, pues porque lo quieran hacer o porque quieran tener esas falencias, sino por lo que les mencionaba ahorita, porque quizás una empresa pequeña primero no considera necesario hacer esas inversiones en gestión de la información y segundo porque a lo mejor no tiene una estructura que se lo permita. Pero entonces uno no puede quedarse simplemente, digamos, justificando el no tener datos por estas dos situaciones. Entonces, tenemos malas gestiones de Igual vas a seguir inventario, no tenemos, generando datos, tengas o no tengas la estrategia y la infraestructura, los claro, datos los vas a seguir mirando. ajá. Entonces, tenemos mala gestión de inventarios, no hay un proceso logístico o digamos que hay diferentes falencias. Si ustedes tuvieran la oportunidad de recomendarnos algo y consideran de pronto pertinente que se contraten empresas, así como contratan a FinStories para que se encargue de la parte financiera, ¿ustedes ven como positivo que busquen también un proveedor de servicios tecnológicos que se encargue de esta parte de los datos o definitivamente es mejor que esté alguien dentro de la empresa y que se apropie de ese rol y de esa temática tan importante? Bueno, pues ese tema es bien álgido porque eso depende de cómo el nivel de toma de decisiones aborda estos temas. Hay empresas que por sí les gusta tercerizar todos sus servicios y solamente Ajá. tener el core de negocio o lo que es estratégico dependiendo de ellos. Ujú. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es empezar con personas que conozcan el negocio, acompañaditos, llevaditos de la mano de personas que sepan de datos. Porque de nada sirve, no sé, que llegue Daniel, que conoce todo el tema de datos, y diga, mire, la estrategia es X, Y, Z, pero que no vaya atado a, bueno, ¿cómo voy a apoyar, no sé, mi gestión de inventarios, por ejemplo? Daniel dice, mire, el mejor modelo de gestión de inventarios se llama X y funciona así, tiene todo este tema, pero como engancho con el tema de negocio se necesita alguien que conozca bien la empresa y diga. Entonces, la recomendación, por lo menos a nivel propio, Dani dirá si está de acuerdo conmigo, es que haya alguien que esté llevando la estrategia y que haga parte de la organización, por lo menos a nivel estratégico. Ya a nivel de implementación, tú puedes contratar terceros para que hagan la implementación, pero lo mismo, yo preferiría que así fuera una sola persona de la organización o dos, supieran y tuvieran eso en sí mismos, o sea, saber que son los dueños de todo el proceso. Entonces, si te das Ujú. cuenta, eso depende de cómo empiezas. Tú puedes empezar todo centralizado, una persona que se encargue, por lo menos para iniciar estratégicamente, y después lo llevas a cabo con un tercero. También, obviamente, y lo que hablamos puede depender de la dimensión de la empresa. Puede ser que con dos personas tú no tengas que contratar a nadie más y puedas armar todo lo que necesitas. O si es una empresa ya más robusta, estas dos personas te apoyan todo el proceso de la data y los desarrolladores tercerizados, que no necesitan saber del negocio, sino saber qué modelo, cómo organizar, cómo consolidar, o sea, poner la parte muy técnica que probablemente puede estar por fuera de conocimiento. Pero Dani, no sé ustedes qué piensan. Pues yo comparto varias ideas. Entonces, según eso, tenemos tres modelos, ¿cierto? Uno in-house, 100% de la casa, donde el conocimiento se conserva y se deben de generar las buenas prácticas de documentación, de modelos, de datos y de todo lo pertinente a esos activos de información que estamos administrando. Uno híbrido que, de acuerdo a la estrategia, yo creo que es el punto fundamental que vos planteabas y es yo qué quiero hacer con los datos estratégicamente como director de mi empresa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un punto híbrido, yo puedo tener un equipo de datos en mi empresa y tercerizar algunos modelos que son eh, o están por fuera del alcance o del conocimiento, o simplemente porque quiero tener más brazos y quiero llegar lo más rápido posible, puedo llegar a tercerizar algunos de esos modelos. Entonces ahí ya viene todo el tema híbrido, ¿sí? O 100% tercerizado, ¿cierto? Que en mi opinión personal es el que menos me gusta,
Sí, yo creo que el híbrido le da a uno un boosting para alcanzar resultados rápidos. El in-house también te puede, de acuerdo a la planta y al presupuesto que tengas, pues te puede también generar muchísimo valor, pero el tercerizado en lo personal no me gusta porque es el tercero quien se lleva ese conocimiento de negocio, quien se lleva ese aprendizaje y muchas veces no necesariamente queda bien documentado para, pues, que sea ¿no? un activo de información. Y define lo que da valor, porque al Sí, fin y al claro. cabo cuando un tercero viene e intenta organizar la casa, es como cuando mismo, o sea, llega alguien a la casa de alguno de nosotros y nos organiza las cosas como considere mejor, y después, bueno, ¿y por qué quedó esa silla allá si a mí no me gusta allá? O yo no hago así, o yo no hago así o así, es lo mismo. Entonces, es bueno que siempre haya alguien de la organización para que eso no se salga, teniendo en cuenta que cada proveedor en general va a buscar hacer los modelos más robustos posibles, los temas más grandes, y siempre va a haber alguien que diga, venga, no necesitamos algo tan grande porque todavía no estamos en ese momento. Pues yo creo que en la generación de valor desde los datos, siempre, sí o sí, y no es negociable, debe haber alguien de negocio que sepa cómo funciona y cómo se genera valor. ¿Sí? Porque yo puedo sentar un científico de datos, el más pilo de todos, pero si ese científico de datos no necesariamente va a estar permeado de ese conocimiento de negocio. Entonces, la dupla perfecta es científico de datos, persona de negocio. ¿Sí? Ahora bien, hablabas también de empresas que se dediquen a esto. Sí, hay empresas como XL Data que pues, te ayudan con un diagnóstico, con un roadmap, creando como toda esa estrategia de datos, a qué herramientas puedes acceder de forma gratuita en caso de que así sea pues, la definición estratégica, a qué herramientas puedes acceder de forma paga en caso de que esa sea la decisión estratégica y cómo se empieza a armar un ecosistema de datos al interior de cada una de estas entidades de acuerdo a las necesidades que cada una tiene, que son bastante específicas. Claro, llevarlos de la mano. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que empezamos a hacer con el propósito de, bueno, yo quiero hacer una casa, quiero hacer lo que sea, pero no sé cómo hacerla. Entonces uno empieza, la moda es, no sé cómo hacerlo, lo busco en internet, Sí. ¿cierto? Entonces en YouTube busco cómo hacer un tablero o un reporte o algo así, porque eso nosotros también lo hacemos en algún momento cuando se nos olvida y uno busca como, bueno, ¿cómo se hace esto? Pero no necesariamente eso que aparece ahí te va a resolver tu necesidad, porque acá es donde nosotros entendemos que cada empresa es un mundo diferente y necesita algo distinto. Entonces, apoyar la estrategia es, yo creo que el motivo principal de un acompañamiento en una empresa, o sea, ir detrás, llevar todo esto de tal forma que la empresa al final diga, bueno, esto me sirvió para mí como un apalancador de algo del negocio, independientemente de lo que sea. Y no solo tengo mis reportes, porque pues los reportes se pueden sacar en lo que hablamos, en lo que sea. Y el deber ser no es ese, el deber ser es poder apoyar desde arriba lo que hablamos, que la persona tomadora de decisiones sepa que los datos son importantes y empezar a bajarlo en una estrategia palpable, independientemente a cómo se vaya a implementar, que es lo que hablamos de los modelos tercerizados, mixtos, directos. Entiendo, definitivamente hay mucho desconocimiento frente a esto. Y eso que decías ahorita es, creo, el común denominador. Ir a buscar en Google o en YouTube cualquier respuesta que nos pueda servir para abordar un tema específico. Incluso en materias pues como un poco más densas, como por ejemplo almacenamiento de datos. Porque también eso es un tema muy importante, dónde debería estar guardada la información. No es solamente una adecuada gestión. Me imagino que la parte del almacenamiento hace parte de esa adecuada gestión. Pero no todo lo resolvemos buscándolo en Google o en YouTube. Y definitivamente a veces es importante contar pues como con una asesoría experta en esa materia. Correcto. Y mira que la experiencia viene con la falla, el error, y eso es lo que hace que uno entienda que probablemente el camino no es el mismo para todas las personas. Entonces nosotros no podemos decir, no, todos los proyectos siempre han salido de la mejor forma. Sí, los proyectos salen, pero uno sobre el camino dice, hubiese hecho esto diferente, hubiera podido tener un resultado diferente, más exitoso.
Entonces mira que tú estabas hablando de los datos, donde los guardo. Ujú. Entonces acá hay muchos temas. Entonces tú puedes tener guardados los datos en un computador personal, en el tuyo, en el del gerente puede estar. Pero ojo que eso pasa mucho. O sea, puede estar, no No, necesariamente. puede estar, pero tenemos conocimiento de una empresa que asesoramos en donde una persona tenía acceso a los datos, desarrolló un dashboard desde su computador personal, la persona que fue de la empresa, Y se murió. se murió el dashboard. Sí, sí, sí. O sea, ahí quedó todo el trabajo y toda la empresa consumía ese dashboard. Pero esos casos es real. O sea, mira Es un que, tema de gobierno. exacto, entonces mira que tú nos dices, ven, es que tengo empresas de todos los tamaños. Probablemente hay una empresa donde solamente el gerente general tiene toda la información y la tiene en su computador. O sea, no tiene un sistema, no, nada, cero. Y no estoy hablando de tener que crearlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo ideal? Centralizar la información, ¿cierto? O sea, es lo ideal, no para todas las empresas, pero lo ideal es centralizarlo. ¿En dónde? Hay en mil temas. Entonces, cuando uno habla de servidores, la gente se asusta porque dice, uy, no, ¿cuánto me va a costar eso? Y hay servicios en la nube. La nube es sencillamente pagarle a otra empresa para que almacene la información y como toda esa parte de cómputo, entonces tenemos... Para que tenga una infraestructura dispuesta para mis datos. Exacto, Sí, ok. exacto. Pero no está puesta en sitio, sino está, uno ni siquiera sabe dónde está realmente. Porque a la larga puede estar, no sé, AWS es Amazon. Amazon, pues uno conoce a Amazon como la empresa esta de mensajería y todo, pero Amazon es una empresa gigantesca que tiene muchos servicios. Entonces, Así es. De ahí nace la nube Amazon, o AWS o Amazon Web Services, pero digamos que él es uno de los líderes de mercado, pero también hay otros dos que queremos mencionar para que los tengan top of the mind, que son el de Microsoft, que se llama Azure, ¿sí? Y el de Google, que se llama GCP o Google Cloud Platform, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son como los tres proveedores de nube más fuertes hoy en día y que yo definitivamente les confiaría mi información. Y hoy en día les confiamos nuestra información. sí, es que ellos ya tienen dispuesto todo. Cuando uno va a hacer un tema de infraestructura, digamos, yo quiero decir, ay, quiero montar un servidor. Entonces me toca sentarme con el duro de la infraestructura, bueno, qué tanto poder de cómputo necesito, almacenamiento, velocidad, lo que tú dices, bueno, ¿dónde guardo? ¿Qué tanto voy a guardar? En cambio, estas empresas te dicen, tranquila, yo te vendo todo y es escalable. Escalable es que yo tengo, digamos, no sé, una tera de almacenamiento, ya me quedé pequeño, pido que se me amplíe y queda automáticamente, no tengo que ir a comprar, a pedir que me instalen, queda ya. De hecho, una máquina virtual, ¿en cuánto se despliega? ¿En 5 minutos? Sí, eso no, es que son ya sencillos. O sea, el tema aquí de todo esto, yo creo que es a veces el desconocimiento que todo esto no necesariamente necesita millones de dólares de inversión. Entonces, lo que hablamos de Google es, yo puedo tener un almacenamiento en Google free. Acuérdese que, por ejemplo, como empezamos con nuestros dispositivos móviles, 15 gigas gratuitas, ¿sí? Eso es que un almacenamiento en nube. Usted ahí que tiene el backup de WhatsApp, el backup de sus fotos, ¿sí? Eso hoy en día es como funciona la nube, pero a nivel personal, ¿cierto? Ahora, a nivel empresarial, pues es escalable con servidores, con máquinas virtuales, con bases de datos, con dashboards, con machine learning, con aplicaciones de inteligencia artificial. Y como es modular, entonces yo puedo decir, quiero guardar solamente mi información. Entonces, uno monta todo, digamos, en Google y que las personas que tengan el acceso pueden acceder y tomar los datos. Después quiero hacer ciencia de datos, o sea, quiero generar ese modelo que me prediga. Le meto otra parte que es el modelo de predicción. Exacto, y voy armando todo un ecosistema de cual a la larga yo no me tengo que preocupar por, ¿será que me van a hackear? Puede pasar, obviamente, en todo momento puede pasar, pero está más seguro porque ni siquiera nosotros sabemos dónde está la data. Puede estar en Virginia, puede estar en Inglaterra, puede estar en donde sea. Uno puede escoger la zona horaria y las locaciones y tener también un plan de continuidad de negocio en donde, pues, si yo tengo en el norte en Carolina del Norte, pues como mi data center virtualizado, pues puedo tener un respaldo también en Europa en caso tal de que se caiga toda la infraestructura de este continente, sí, del continente americano. En resumen, lo ideal sería tenerlo en estas plataformas de terceros. Acá sí es mejor utilizar un tercero, sobre todo al principio.
Una empresa que tiene todo on-premise o todo, digamos que bajo su propio dominio, es una empresa que a la larga va a necesitar un grupo de TI para dar soporte, para dar... Sí. Entonces, si hablamos de no quiero escalar la nómina tan rápido, lo ideal es hacerlo. Y ahí es muy importante, y vamos entonces también a términos financieros que son los que les gustan a usted. Entonces, en on-premise o en tierra, tener servidores es de una CAPEX, ¿sí o qué? Pero en nube todo es OPEX, ¿sí? Entonces, ahí viene también una diferencia en la mezcla que se puede llegar a hacer, ¿sí? E incluso ya hay sistemas híbridos, en donde una parte del procesamiento lo puedo tener en tierra y otra parte lo puedo tener en nube, ¿sí? Claro, y me imagino que para efectos tributarios tienen tienen impactos diferentes, Claro, ¿cierto? claro. Yo Ya quiero es ir donde como haciendo un pequeño como recuento para de pronto algunas personas que no ingresaron desde el principio. Entonces, ¿qué son los datos? Son cualquier cosa que exista a partir del desarrollo de una actividad, sea que los tenga copiados en un cuaderno, o que los tengan en un Excel, o que los tengan en algún software de alta profundidad, ¿cierto? Es importante que la información esté centralizada para efectos prácticos y para efectos de seguridad también, de manera que si hoy se daña el computador, hoy se va la persona que se encargaba del proceso o alguna cosa sucede, que no pierda la información. Lo tercero es un ejercicio financiero de manera transversal porque nos permite garantizar que vamos a poder tener la información necesaria, por ejemplo, para hacer presupuestos. Yo ahorita voy a empezar ese ejercicio de presupuestos con mis clientes y hay empresas con las que se vuelve muy difícil porque no tenemos información histórica de la cual pegarnos para hacer presupuestos. Pero también es un ejercicio de gestión para el orden de la empresa, para hacerla escalable. Entonces, no sé qué otra cosita de pronto le quieran agregar a este resumen. Pues yo creo que aguanta dar un brief chiquitico sobre el gobierno de datos, que va muy apalancado con la estrategia, y es como desde los gobiernos de datos desde el gobierno de datos y las diferentes aplicaciones que puede llegar a tener. Tenemos 4 modelos que son muy aplicados en el día a día, que son el centralizado, un modelo híbrido. Entonces, centralizado es que tengo todos los datos en un solo equipo, pues en un solo equipo de personas, que esas personas lo administran, que esas personas son las que dan el acceso, que por ejemplo en mi gesta de datos se recomienda ampliamente y a nivel internacional ese tipo de modelos, pero también hay modelos híbridos, por ejemplo, para ciencia de datos, ¿sí? Pueden incluso aplicarse modelos federados y centros de excelencia, ¿sí? Que ya, de acuerdo a la madurez de cada una de esas empresas en materia de datos, pues se van, digamos, como habilitando esos diferentes universos, pero centralizar los datos es importantísimo. Sí, o sea, es que mira que el gobierno de datos es como su nombre lo indica, como todas esas leyes, normas que uno le da a la empresa para usar los datos. Entonces, mira que cuando hablamos de esta persona que desarrolló su tablero o su presentación en su equipo y se fue, uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, esto es pura falta de gobierno, ¿verdad? A veces las personas, y acá es un tema, volvemos al tema cultural, es cada persona hace algo y piensa que porque hizo eso es suyo, es propiedad, y a la larga la data no es de los empleados, sino es de la organización. Exacto, entonces a veces entre las mismas áreas uno se da cuenta de, no, yo tengo mi dato y es mío y no se lo comparto a nadie porque si no me quitan el trabajo. Y ese es un pensamiento erróneo porque acá lo importante es pensar que ese es un activo más. O sea, así como tú usas los activos en la estrategia, bueno, quitemos un poco la estrategia, sino más en el día a día. Entonces puede que estés haciendo que Daniel esté sacando un dato y yo esté sacando el mismo y sean las ventas y los dos tengamos la misma información. Y solamente por tenerla ahí en cada área
no estemos aprovechando. Entonces mira que todo el gobierno es lo que marca como todo lo que se debe hacer y no se debe Pero hacer. incluso podemos tener la misma información y yo le aplico un filtro diferente y nos da un resultado totalmente diferente. Entonces, Claro, y se presentan muchas discrepancias cuando no existe ese ejercicio del gobierno. y allá voy, y Bueno, es que el gobierno de datos también empieza a hacer unas definiciones desde su irrigación de creación de ecosistema, ¿cierto? Como quién es el responsable de actualizar X datos, quién es cómo se genera X métrica, ¿sí? ¿Cuál es el deber ser? Entonces, en vías anteriores, la definición de usuario activo. Es que el que tenga más de cero, así tenga un peso, el que tenga más de 0 pesos en una cuenta. El que haga una compra. El que haga una compra, ¿sí? Entonces son definiciones de negocio que se ven claramente hacer con expertos de negocio, pero en una documentación que quede como un activo de información de la empresa, ¿cierto? En donde, pues, independientemente de la persona que esté, pues, se sepa, con base en ese documento que quedó de una consultoría o una definición, cuál es esa definición que quedó digamos, en piedra, ¿cierto? Que pues y ahí yo creo que es que parte como todas las mediciones y todas las métricas que se generan desde ese momento de la definición en adelante. Y es que acá es donde uno se puede dar cuenta que probablemente cuando hay esos huecos de, bueno, ¿cómo mido? Me doy cuenta que no estoy haciendo una buena gestión de negocio. O sea, algo tan sencillo como preguntar ¿cuántos clientes tengo? Bueno, ¿cuántos clientes en qué? Si usted le pregunta al comercial, le va a decir uno, se le pregunta al de ventas otro, si le pregunta a un área diferente, le va a salir un dato totalmente diferente y es posiblemente la misma información. Y esto es lo mismo con los datos, o sea, si yo tengo centralizado la información, sobre todo en una empresa que esté iniciando, porque acá es bien crítico el tema, y se le pregunta a cualquier persona de la compañía de poder decir, si no saben, mire, yo entro aquí a mi tablero, mire, tengo 20 clientes, tengo 50 clientes, pero no empezar con, es que yo en mi Excel tengo 20 y la persona de finanzas tiene 30 y el de logística tiene 25. Entonces mira que todo esto es lo mismo. Gobierno de la data que se vuelve información, la forma de medir mi compañía y de ahí es estructurar, o sea, ser ordenado. Acá todo es ser ordenado. Incluso en empresas grandes existe un comité de datos, ¿cierto? En donde se llevan problemáticas, bien sea de arquitectura, infraestructura o incluso de información para discutirlas y darle solución de alto nivel. Entonces acá también cobra muchísima importancia hoy en día el rol de un Chief Data Officer o un Chief Analytics Officer que participa en las juntas directivas de las diferentes empresas para apoyar esa toma de decisiones enfocada en datos, ¿sí? Sí, o sea, mira que todo esto a la larga se viene viendo desde la estrategia. En el momento era el vicepresidente de innovación, el otro después uno empieza a ver y siempre ha existido el comercial, el financiero, o sea, como los normales, los core, pero después todas estas empresas grandes, o sea, que estamos viendo, no sé, empresas que invierten millones de dólares en esto, tienen que el vicepresidente solamente de datos, el vicepresidente de analítica, otro vicepresidente digital, otro de innovación. Entonces uno dice, ok, pero yo estoy empezando, no necesito tener todo eso, necesito una persona que entienda que la data es importante y que la puedo usar para la vida, pero que estudie y entienda mi negocio claramente para poder ser asertivo a la hora de asesorar. Entonces esa asesoría cobra muchísimo valor en esos ámbitos de toma de decisiones, ¿sí? Junta directiva o de acuerdo a ese gobierno corporativo que se define en cada una de esas empresas, tener a alguien, bien sea el experto de finanzas, el experto de tecnología, el experto en datos, ¿sí? Para poder tomar una decisión que tenga diferentes perspectivas en cada uno de los puntos de vista y de las necesidades de la empresa, ¿sí? No, definitivamente yo creo que eso es un tema que tiene muchísima tela para cortar y que en definitiva creo que para las empresas pequeñas es supremamente importante tomar las riendas de la información antes de que se vuelva inmanejable, porque creo que en la medida en la que la empresa crece se adquieren unas
dimensiones de datos que a veces se pueden volver incontrolables. Entonces, pues aquí estaba tomando unas noticas para dejar en el caption pues del video para quien lo quiera ver luego, y los vamos a etiquetar, por supuesto, porque ustedes en calidad de expertos podrán también ayudarnos a responder preguntas que surjan en el camino a partir de este espacio. Pues muchísimas gracias porque aprendí demasiado, no tenía tanto conocimiento acerca de este tema, me parece muy valioso. Y claramente, como les decía hace un rato, a nivel financiero, a mí me parece tan complejo a veces no contar con información suficiente, y yo no soy analista de datos, ni científica de datos, ni nada de esas cosas, pero es un insumo supremamente importante para lo que yo hago, y que yo sé que no solamente puede entorpecer mi trabajo, sino el de otros roles dentro de las organizaciones. Entonces, me parece muy valioso todo esto que ustedes nos están contando, y pues los vamos a etiquetar, y seguramente en otra oportunidad tendremos la oportunidad de ahondar un poquito más en este tema. No sé si de pronto dos otras recomendaciones puntuales que nos quieran dejar para las personas que vayan a ver el videito. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a alguien que vea este video? Que explote el valor de los datos. Los datos son el petróleo del siglo XXI, definitivamente. Sin datos no se puede tomar decisiones. Las decisiones se deben de tomar de forma asertiva e informada. ¿Sí? Los datos ayudan a confirmar biases o estos, a ver, se me olvidó la palabra española. Es que a veces yo creo que es la intuición, o sea, a veces no actuar por intuición. Exacto, sino todas las decisiones que sean respaldadas por algo que me ayude a decir que lo que estoy haciendo probablemente es lo más indicado porque tengo un sustento que me ayude a dar esa, digamos que esa respuesta a la situación que estoy viviendo. Y creo que hay algo bien importante, y es que nunca es tarde. O sea, hay empresas que nacen siendo digitales, no sé, un Mercado Libre, un Rappi, desde sus inicios son digitales, pero la gran mayoría no lo son. Y a veces ese miedo a, bueno, pero yo cómo voy a empezar, si es que yo ya lo hago así, siempre lo he hecho así, aquí no podemos cambiar, es cambiar ese chip. Ese mindset. Exacto, y decir, nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer algo nuevo y darle valor a la organización, porque al fin y al cabo todo lo que buscamos con todo el tema de datos es generar valor. Entonces, mejor aún, ¿por qué voy a evitar que mi compañía crezca y genere valor si lo puedo hacer? A lo mejor, como diría por ahí, muchísimo valor por no explotar los datos adecuadamente. Y la competencia lo está haciendo. Nosotros, cada empresa va a su ritmo, pero ten en cuenta que el vecino de al frente probablemente ya lo está haciendo. Entonces, si yo no lo hago, yo soy el que estoy perdiendo esa oportunidad y esa ventaja competitiva que puedo tener ya en unos meses, para que ya no sea. Más en la era de la inteligencia artificial, que adivinen de qué se alimenta, de datos. Como diría por ahí un autor estadista bien famoso, yo creo en Dios, todo lo demás con datos. Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio, y les voy a pedir ahorita que me regalen algunos daticos específicos, por ejemplo, los de los servidores en la nube que tienen de pronto algunos performance gratuitos, daticos que le puedan servir a la gente, que los dejemos aquí como en la información del video. Y nuevamente les agradezco mucho por este ratico. Muchas gracias. A vos, Nati, por tenernos en cuenta, abrirnos este espacio y poder compartir este conocimiento que creo que es de bastante valor. Sí, muchas gracias. Cuando nos quieras invitar nuevamente, por supuesto estaremos pendientes, que es un tema del que uno puede hablar horas. Apasionado. Sí. Cuando vengan a Medellín, los invito a otro espacio de estos. Muchas gracias. Por supuesto. Vale, buen día. Chao.